En esta ocasión nos adentramos en un capítulo bastante sombrío de la historia reciente. Un evento que, bueno, que aún suscita escalofríos. Nos vamos a trasladar a San Fernando, Tamaulipas, Ajá. en el norte de México. Para muchos migrantes este lugar era una parada obligada en su ruta hacia el norte, en busca de un futuro mejor. Pero en agosto de 2010, la tranquilidad aparente de este corredor migratorio se vio destrozada por un acto de violencia inimaginable. Sí, lamentablemente hablamos de la masacre de 72 migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica y Sudamérica, que buscaban una vida nueva lejos de sus países. 72 vidas truncadas. Las fuentes que compartiste describen un escenario realmente espeluznante. Cuerpos apilados, ejecuciones a sangre fría, disparos por la espalda. ¿Cómo es posible que algo así ocurra? ¿Qué nos pueden decir las investigaciones sobre los responsables? Pues todo apunta a la participación de los Zetas, uno de los carteles más poderosos y despiadados de México en ese entonces. Su brutalidad era bien conocida. Y el modus operandi de la masacre encaja con su estilo. Pero, ¿cuál fue el motivo de esta masacre? ¿Por qué acabar con la vida de tantos inocentes? De acuerdo con los testimonios de los pocos sobrevivientes, el móvil parece haber sido la extorsión. Los migrantes, en su camino hacia el norte, se encontraron con un puesto de control del cartel. Les exigieron dinero a cambio de dejarlos pasar. Y algunos, quizás por miedo, quizás por falta de recursos, se negaron a pagar. Imagínate la situación. Huyendo de la pobreza, arriesgando todo por una vida mejor, y de pronto te topas con este muro de violencia y extorsión. Exacto. Y no solo eso. Los Zetas también les ofrecieron a algunos unirse a sus filas, lo cual también fue rechazado. Esta negativa, tanto a pagar como a colaborar con el cartel, parece haber sido la sentencia de muerte para la mayoría. Es una situación desgarradora. Estas personas, llenas de sueños e ilusiones, se vieron atrapadas en una red de violencia de la que no pudieron escapar. Precisamente. La masacre de San Fernando nos recuerda la vulnerabilidad de los migrantes, quienes a menudo se enfrentan a peligros inimaginables en su búsqueda de una vida mejor. Y también nos muestra la crueldad y el poderío de los carteles, capaces de operar con impunidad y sembrar el terror. Hablando de impunidad, las fuentes también mencionan un detalle escalofriante. El investigador principal del caso apareció decapitado poco después de iniciar la investigación. Así es, un hecho que nos da una idea del nivel de control e intimidación que ejercían los Zetas. Era un mensaje claro, nadie podía desafiarlos sin arriesgar su vida. A pesar de este clima de miedo, la investigación continuó, aunque con muchas dificultades. Se recopilaron testimonios, a veces contradictorios, se identificaron algunos perpetradores y se logró la captura y procesamiento de algunos miembros del cartel. Sí, pero la pregunta que persiste es, ¿se hizo realmente justicia? ¿Se logró desmantelar la red criminal que orquestó la masacre o solo se castigó a algunos peones? Esa es una pregunta fundamental. Y creo que para abordarla necesitamos entender mejor el contexto en el que operaban los Zetas. ¿Qué los hacía tan poderosos en ese momento? ¿Qué factores contribuyeron a su ascenso e impunidad? Bueno, los Zetas surgieron como un grupo de exmilitares de élite que fueron reclutados por el Cartel del Golfo a finales de los 90. Su entrenamiento militar les dio una ventaja en términos de armamento, de tácticas y disciplina. Rápidamente se convirtieron en el brazo armado del cartel, sembrando el terror en sus rivales y controlando importantes rutas del narcotráfico. O sea que su origen militar les dio una ventaja estratégica dentro del mundo del crimen organizado. Exactamente. Su capacidad para usar la violencia de manera sistemática y brutal les permitió escalar posiciones dentro del cartel. Y a medida que su poder crecía, también lo hacía su ambición. Y en algún momento esa ambición nos llevó a romper con el Cártel del Golfo. Así es. A principios de la década de 2000, los Zetas se independizaron y se convirtieron en un cartel por derecho propio, lo que desató una sangrienta guerra territorial contra sus antiguos aliados. Una guerra que, según las fuentes, marcó un punto de inflexión en la violencia del narcotráfico en México. Los Zetas no solo se enfrentaban a otros carteles, sino que también sembraban el terror entre la población civil, con masacres, secuestros y extorsiones. Correcto. Y es en este contexto de violencia generalizada que ocurre la masacre de San Fernando. Los migrantes, en su intento por llegar a Estados Unidos, se cruzaron en el camino de un cartel en plena expansión, dispuesto a todo para consolidar su poder. Y esta masacre, a su vez, provocó una fuerte condena internacional. ¿No es así? Sí, la comunidad internacional reaccionó con horror ante la brutalidad del crimen. Organismos como la ONU y la OEA condenaron enérgicamente la masacre y exigieron al gobierno mexicano una investigación exhaustiva y el castigo a los responsables. Fue un llamado de atención sobre la crisis de seguridad que vivía México en ese momento. Y aunque el gobierno mexicano se comprometió a tomar medidas,
La lucha contra los carteles seguía siendo una tarea titánica. Por supuesto, los carteles y en particular los Zetas tenían una gran capacidad de corrupción e infiltración en las instituciones. Esto les permitía operar con cierta impunidad, a pesar de los esfuerzos de las autoridades. Volviendo a la masacre de San Fernando, las fuentes mencionan que si bien se logró la captura de algunos miembros del cartel, quedan muchas dudas sobre la justicia real que se impartió. Es cierto, la investigación estuvo plagada de obstáculos, desde la falta de recursos hasta la intimidación a testigos y autoridades. Es posible que algunos de los autores intelectuales, aquellos que dieron la orden de la masacre, nunca hayan sido llevados ante la justicia. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué impacto tuvo esta masacre en las políticas migratorias de México y de los países de origen de las víctimas? ¿Se implementaron medidas para proteger a los migrantes y prevenir futuras tragedias? Es una pregunta compleja. Si bien la masacre puso en evidencia la vulnerabilidad de los migrantes y generó un debate sobre la necesidad de mejorar su protección, las respuestas concretas fueron limitadas. La migración sigue siendo un fenómeno complejo, con múltiples causas y consecuencias, y a menudo los migrantes se encuentran atrapados en un sistema que no les ofrece las garantías mínimas de seguridad y dignidad. Exacto. La masacre de San Fernando es un recordatorio de los riesgos que enfrentan los migrantes en su búsqueda de una vida mejor y de la necesidad de abordar las causas profundas de la migración, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Y hablando de recordar, las fuentes que compartiste incluyen un testimonio particularmente conmovedor, el de Luis Freddy Lala Pomavilla, un joven ecuatoriano que logró sobrevivir a la masacre. Sí, su relato es realmente impactante. Lala describe cómo los migrantes fueron secuestrados, golpeados y amenazados por los miembros del cartel. Les exigieron que contactaran a sus familiares en Estados Unidos para pedir dinero a cambio de su liberación. Y aquellos que no pudieron o no quisieron pagar. Fueron llevados a un rancho, obligados a arrodillarse y ejecutados uno a uno. Lala se hizo un muerto, y tras horas de agonía, logró escapar y pedir ayuda. Su testimonio fue crucial para la investigación. Es una historia de supervivencia, en medio del horror, un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. Sin duda, el relato de Lala nos permite vislumbrar el infierno que vivieron las víctimas, y al mismo tiempo nos inspira con su valentía y su voluntad de vivir. La masacre de San Fernando no es solo un hecho aislado, sino un síntoma de un problema mayor. La violencia que ha azotado a México en las últimas décadas, alimentada por el narcotráfico, la corrupción y la impunidad. Es cierto. Y esta violencia no solo afecta a los migrantes, sino a la sociedad mexicana en su conjunto. Miles de personas han perdido la vida, familias enteras han sido destrozadas, y el miedo se ha instalado en el tejido social. Ante esta realidad, la pregunta que nos queda es, ¿qué podemos hacer para construir un futuro más justo y pacífico, donde tragedias como la de San Fernando no vuelvan a ocurrir? Es una pregunta, sí, que nos interpela a todos. No hay respuestas fáciles, pero creo que varios caminos que podemos explorar. Por un lado, es fundamental fortalecer las instituciones y combatir la corrupción, que permite a los carteles operar con impunidad. Eso suena a un trabajo a largo plazo, ¿verdad? Cambiar las estructuras de poder y garantizar la justicia no es algo que se logre de la noche a la mañana. Ciertamente. Pero también hay acciones que podemos tomar en el presente para proteger a los migrantes, mejorar las condiciones de seguridad en las rutas migratorias, brindarles acceso a información y asistencia legal y sobre todo abordar las causas que los obligan a abandonar sus hogares. Hablas de la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia en sus países de origen. Factores que empujan a miles de personas a arriesgar sus vidas en busca de un futuro mejor. Exactamente. Mientras estas condiciones persistan, la migración seguirá siendo una realidad y los migrantes seguirán siendo vulnerables a la explotación y la violencia. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer como individuos? Más allá de informarnos y crear conciencia, ¿hay acciones concretas que podamos tomar para marcar la diferencia? Claro que sí. Podemos apoyar a las organizaciones que trabajan con migrantes. Exigir a nuestros gobiernos que implementen políticas migratorias más justas y humanitarias. Y sobre todo, practicar la empatía y la solidaridad con quienes se ven obligados a dejarlo todo atrás en busca de una vida digna. La masacre de San Fernando, aunque ocurrida hace más de una década, sigue siendo una herida abierta, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de luchar por un mundo más justo y compasivo. Así es. Y creo que el testimonio de Lala nos deja una enseñanza fundamental. La importancia de la esperanza, incluso en medio de la oscuridad. Su voluntad de vivir, de contar su historia, nos inspira a seguir luchando por un futuro, donde tragedias como esta no se repitan. Un futuro donde la migración no sea sinónimo de peligro y muerte, sino de oportunidad y esperanza. Exactamente.
Un futuro donde la dignidad humana sea inviolable y donde todos, sin importar su origen o condición, tengan la oportunidad de construir una vida mejor. Gracias por compartir tu conocimiento y tu perspectiva sobre este tema tan complejo y doloroso. Creo que esta inmersión en la masacre de San Fernando nos ha dejado a todos con mucho que reflexionar. Ha sido un placer.